Pensadlo por un momento. Un hospital moderno es muchísimo más que un simple edificio lleno de camas y equipos. En realidad, deberíamos verlo como un organismo vivo, enormemente complejo y regulado con una precisión casi milimétrica. En este análisis vamos a diseccionar la anatomía de la planificación técnica hospitalaria. Para ello, nos basaremos en las directrices de 2006 del Instituto de Directrices de Instalaciones, o FGI, y el Instituto Americano de Arquitectos. Se trata de un marco normativo fascinante que rige absolutamente todo, desde cómo las macroestructuras resisten un desastre natural hasta los detalles más diminutos que mantienen a un paciente con vida dentro de un quirófano. Y antes de entrar en materia, hay una regla de oro que debemos tener clarísima, un principio normativo que no admite absolutamente ningún debate. El diseño de la planta física de un hospital siempre, y digo siempre, tiene que estar subordinado a la protección integral. La normativa habla de mantener una seguridad inalterable para pacientes, personal clínico y visitantes. Literalmente, no hay margen para hacer concesiones en la infraestructura cuando hay vidas humanas en juego. Cada muro, cada tubería y cada decisión de ingeniería tiene un único fin: mitigar riesgos y facilitar la recuperación. Para entender cómo se logra esto, vamos a estructurar este recorrido en 5 grandes bloques. Primero, hablaremos del diseño sostenible y antidesastres. Segundo, las áreas de cuidados críticos. Tercero, los requisitos del bloque quirúrgico. Cuarto, la ventilación y los sistemas mecánicos. Y quinto, la seguridad eléctrica esencial. Empezamos con el primer punto, el diseño sostenible y antidesastres, lo que vendría a ser la fase macro del proyecto. Si volvemos a la idea del hospital como un organismo, esta fase diseña su escudo defensivo externo. Antes siquiera de pensar en los espacios interiores, el diseño exige un protocolo súper estricto de evaluación de riesgos contra fuerzas sísmicas o huracanes, integrando además de forma inherente prácticas de diseño sostenible. Hablamos de optimizar la energía, usar materiales resilientes y montar sistemas mecánicos de altísima eficiencia térmica. Pero la cosa se pone aún más seria. En instalaciones de cuidados agudos es obligatorio planificar el control de peligros QBR, es decir, químicos, biológicos o radiológicos, creando áreas primarias de descontaminación. Y por supuesto hay que blindar el terreno contra inundaciones. La premisa aquí es tajante. Que el hospital siga funcionando durante un desastre natural no es una opción, es un requisito estricto de diseño. Ahora, imaginad que ocurre lo impensable y las líneas de suministro externas colapsan por completo. La instalación tiene que sobrevivir con sus propias reservas. La normativa impone un mandato de autosuficiencia crítico. Hay que tener capacidades de almacenamiento obligatorias para aguantar, como mínimo 4 días ininterrumpidos. Y no hablamos solo de comida. Esto incluye mantener la cadena de frío para la farmacia, proteger los suministros estériles, asegurar ropa de cama limpia y, vital, tener el volumen exacto de agua para saneamiento básico. Es la única forma de evitar un colapso sistémico total. Pasamos al segundo bloque, las áreas de cuidados críticos, entrando ya de lleno en la fase micro. Una vez que las defensas externas están aseguradas, nos adentramos en los órganos vitales del edificio, las zonas de hospitalización de altísima complejidad. A nivel celular, por así decirlo, gestionar el aire aquí es cuestión de vida o muerte. Y las directrices nos obligan a distinguir 2 entornos radicalmente distintos. Por un lado, las habitaciones de aislamiento de infecciones, que usan presión de aire negativa. Básicamente, actúan como una aspiradora para que los patógenos no salgan al pasillo. Por otro lado, tenemos el entorno protector, que hace exactamente lo contrario. Usa presión de aire positiva y filtros SEPA de altísima eficiencia para crear una burbuja que protege a los pacientes inmunodeprimidos de cualquier cosa que intente entrar. Y toda esta complejidad se traslada a cómo organizamos el espacio físico. Las normativas son de una precisión milimétrica, exigen un mínimo de 18,5 metros cuadrados de área libre por cama en las UCI. Fijaos que hay que mantener separaciones súper estrictas, 1,5 metros libre a los pies de la cama, zonas dedicadas solo a transferir pacientes y un espacio completamente despejado para que los carros de paro cardíaco o los equipos de soporte vital se muevan sin chocar con nada. En estas unidades el espacio no es un simple hueco, es una herramienta médica de primer nivel. Avanzamos al tercer punto, probablemente el corazón del hospital, los requisitos del bloque quirúrgico. En el ecosistema de un hospital, esta es la zona más restringida y vigilada de todas, simplemente porque alberga los procedimientos más invasivos y la tolerancia al error es literalmente cero. Aquí la arquitectura trabaja de forma activa como una barrera física contra la contaminación cruzada. Un quirófano no es una habitación que pones en cualquier lado. Tiene que estar envuelto en capas de protección. La forma en que se diseñan los pasillos, el hecho de colocar las salas eléctricas lejos del tránsito estéril y la segregación física evitan que el personal de mantenimiento o cualquier tráfico clínico no relacionado se cuele en la suite quirúrgica. Fijaos en cómo la arquitectura casi dicta el comportamiento del personal, imponiendo un flujo lógico y súper riguroso.
Hay una vinculación matemática entre las áreas de suministro limpio y los corredores de pacientes. Al calcular cuidadosamente esta proximidad, el diseño consigue dos cosas: una eficiencia operativa brutal y un control de infecciones impecable. Al organizar los trayectos así, garantizamos al 100% que el material estéril jamás atraviese una zona sucia o comprometida antes de llegar a la mesa de operaciones. Para asegurar que esta zona siga siendo inviolable, las directrices dividen el bloque quirúrgico en 3 zonas muy marcadas, dependiendo de la actividad y, curiosamente, de la ropa que lleves puesta. Primero la zona sin restricciones, que es el punto de control de entrada. Luego pasamos a la zona semi-restringida, donde están las áreas de apoyo y el almacenamiento limpio. Aquí ya tienes que llevar la ropa de quirófano, los famosos pijamas quirúrgicos. Y por último, la zona restringida. Los quirófanos propiamente dichos, donde la mascarilla es obligatoria sí o sí porque el ambiente estéril está totalmente expuesto. Nos vamos al cuarto bloque: ventilación y sistemas mecánicos, el auténtico soporte vital de la infraestructura. Si rascamos un poco bajo la pintura y los falsos techos, entramos en el sistema respiratorio del hospital. Esta red de conductos asegura un proceso de purificación continuo y automático, regido por leyes inquebrantables. Hablamos de controlar minuciosamente las relaciones de presión, los cambios totales de aire por hora, y usar filtros MERV, que miden la eficiencia para atrapar partículas minúsculas. La idea aquí es forzar mecánicamente al aire para que fluya siempre desde las zonas más limpias hacia las menos limpias, nunca al revés. Esta presión direccional es tan importante para evitar infecciones como esterilizar el propio bisturí. Y llegamos al quinto y último punto: la seguridad eléctrica esencial del hospital. Para terminar de entender esta maquinaria viva, tenemos que hablar de su sistema nervioso, la red eléctrica. Y aquí hay que hacer una distinción fundamental. Por un lado están los circuitos eléctricos estándar, los que encienden las luces del pasillo o los ordenadores de recepción. Pero por otro lado, operando en un nivel de redundancia muy superior, está el sistema eléctrico esencial. Este sistema está respaldado por enormes generadores y reservas masivas de combustible. Su único trabajo es mantener la vida. Está diseñado para que si se cae la red eléctrica de la ciudad, asuma de manera instantánea las cargas críticas, para que ninguna operación o máquina de soporte vital se detenga ni un segundo. Y bajando a nivel microscópico, las terminaciones de este sistema nervioso están reguladas al milímetro. Los enchufes o tomacorrientes en estas zonas críticas no son los que tenéis en casa. La normativa exige unidades con conexión a tierra dúplex que sean resistentes a manipulaciones y que lleven protección GFCI, que básicamente son interruptores que saltan ante la más mínima falla a tierra. Pero hay un detalle brillante: tienen que estar pintados de colores distintivos, normalmente rojo. ¿Por qué? Porque en medio de una crisis médica, el personal sabe inmediatamente de un vistazo dónde enchufar un equipo de soporte vital para asegurar que la energía nunca, bajo ningún concepto, va a fallar. Al final, cuando juntas todas estas capas, desde tener 4 días de comida y agua, pasar por ese aire purificado milimétricamente en quirófano, hasta algo tan sencillo como pintar un enchufe de rojo, nos queda una reflexión ineludible. Vivimos en un mundo donde los fenómenos climáticos y las amenazas globales son cada vez más imprevisibles. Así que la gran pregunta para los futuros planificadores, arquitectos e ingenieros es: ¿están los diseños de nuestras próximas instalaciones hospitalarias verdaderamente equipados para soportar disrupciones masivas sin comprometer su objetivo primordial, que es proteger la vida humana? Ahí queda el reto: convertir todas estas directrices técnicas en la columna vertebral inquebrantable de los hospitales del mañana.